Pero una cosita. Sí. Me perdí algo. ¿Esa estructura no me limita en algunos aspectos? Por ejemplo, yo en una interrupción llamo a una subrutina. Sí. Y en otro también. Sí. Esas interrupciones no puedo predecir en qué momento ocurren. Por supuesto. Y se solapan. Y estoy llamando. ¿Y cómo me entero si en realidad estoy llamando a una subrutina y tengo otras previamente? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hago? Digo, se me ocurre poner banderitas, anotar, qué sé yo. Bueno, si fuera necesario pongo banderitas. Ahora, el problema que vos me estás planteando se da si yo tuviera variables locales. Perdón, dije mal, variables globales. ¿Por qué? Si yo llamo la misma subrutina o función, ¿podemos llamarla función? ¿Sí? Si yo llamo la misma función y esa función tiene sus variables que sean globales, los dos llamados a esa función me pretenderían escribir sobre las mismas variables globales. Ahora, si yo trabajo con variables locales, me desaparece el problema, porque es como si estuviera instanciando dos veces a una función. Si yo utilizo la instrucción branch que lee Sí. en una interrupción y en otra la utilizo también, ¿no tengo algún conflicto con la dirección de retorno? Bueno, es que en ese caso, la función a la cual vos estás llamando, tenés que diseñarla para que sea reentrante. ¿Está bien? Ojo, hay una frase que tiene que ser una frase laminar para nosotros. El microcontrolador es un siervo fiel y estúpido. Fiel porque va a hacer todo lo que le digamos que haga. Y estúpido porque va a hacer solamente lo que le digamos que haga. Compilador, ¿no? Sí, digo porque Bueno, es verdad, el compilador me responde más a mí, a lo que yo quiera hacer. No está fiel y cambia lo que Sí. Sí, dale. digamos, comparado a lo mejor con otro modelo de micro que cuando yo llamo automáticamente me salva registros, me salva los registros de una pila y me hace transparente. ¿Cuando se llamado a su rutina? Claro. Por lo menos el acumulador. ¿Su rutina o interrupción? No, su rutina. ¿Cuál? Oye, los viejos Motorola, sin eso, Ah, bueno, sí, el 6800. por ejemplo. Sí. Eso es verdad. Es cierto, guardaba el acumulador A. Pero eso era muy simple, por lo tanto podía transparente para mí, no tenía que andar acordando de nada. Es que en el 6800 vos no trabajabas en lenguaje de alto nivel. No. Ahí tenías que hacer todo vos a pedal. El control estaba totalmente del lado tuyo. Entonces era razonable que el fabricante del micro te pusiera como ayuda que cuando llamabas a su rutina que guardara el acumulador A en el stack. Claro. No, eso ahora se perdió porque lo que estamos haciendo es intentando, siempre que sea posible, separarnos del hardware. El modelo que usamos es un modelo en el cual, también otra frase liminar, esas frases que tienen que quedar para nuestra vida. Diseñar una vez y facturarlo muchas veces. Lo cual, si bien significa que se nos complica el diseño, es mucho más redituable porque estamos reusando código. Yo voy a escribir una rutina de barrido de teclado una sola vez en mi vida. Y después la configuraré diciendo que el teclado será de n por m, donde n es un numeral define que será 14 y m será un numeral define que será 5. Recompilo y ya tengo una rutina de barrido de teclado de la cantidad que yo quiera. Y también puedo reconfigurar de la misma manera los puertos en los cuales conecto el teclado. Es decir, bit a bit puedo configurarlo. De esa manera me cuesta más trabajo, pero si yo lo hago con la conciencia de que lo voy a incorporar en mi biblioteca con una descripción de cómo la tengo que utilizar después, voy a escribir una rutina de barrido de teclado una sola vez en la vida. Y que cuando cambio de proyecto lo que tengo que hacer es linkear con esa biblioteca y reconfigurar diciendo
por medio de un numeral define la metodología en la cual lo quiero utilizar. En realidad no la voy a escribir la voy a copiar ahora. Por No esa hay, propiedad. no hay que decirlo, eso quedó registrado. No, por esa propiedad de que reutilizo el código que escribí alguna vez. No robarle nada. No, en muchos casos hay funciones que están puestas en internet justamente para eso, para que la gente lo use. Claro, o sea, ahí se tomó el trabajo. También hay que tener cuidado porque hay veces que hay funciones que están en internet pero pensadas para que uno al utilizarlas se quede enganchado con el fabricante que las escribió, ¿no es cierto? Fuiste degustando. Bien, en el caso de la historia, nosotros tuvimos en los ARM7 instrucciones de 32 bits y 16 bits, pero que iban por separado, en mundos distintos. Nosotros estamos incorporando en Cortex M3 y M4 la posibilidad de mezclar instrucciones de 16 y 32 bits. En el caso de ARM7, yo tenía que las instrucciones de 32 bits iban escritas en un archivo, las instrucciones de 16 bits iban escritas en otro archivo y tenía yo que saltar del modo de ejecución que era branch with state change, que era el cambio de modo de 16 a 32 bits, lo cual me agregaba un overhead, una sobrecarga de tiempo de ejecución. En el caso de Cortex no hay overhead porque se incorporan mecanismos que me permiten intercalar directamente rutinas de 16 o 32 bits, mezclando las ventajas del 32 con las ventajas del 16. Entonces, no tenemos ningún tipo de restricciones para mezclarlos y el precio que pagamos es este. Yo tengo acá, por ejemplo, un código de operación de 16 bits, el cual lo que voy haciendo yo es llenando los lugares del código de 32 bits y hay otros lugares en que me quedan fijos. Por ejemplo, nosotros dijimos que en los códigos de operación de 32 bits, para delimitar un registro, ¿cuántos bits utilizaba yo? Para decir quiero trabajar con el registro R4. 4 bits. Bien, en el caso de thumb son 3 bits. Con lo cual, cuando yo paso del modo thumb al modo 32 bits, en el modo 32 bits, el espacio dedicado a cada registro en cada código de operación es de 4 bits. Y yo le estoy tirando 3. El cuarto, ¿cómo se completa? Con 0. Entonces, en el modo thumb, ¿cuántos registros voy a tener yo visibles? 8. Entonces entienden ahora ustedes el por qué habíamos dicho que había 8 registros que eran siempre visibles. Habíamos dicho que todas las instrucciones eran condicionales. Para el caso de 32 bits, para el caso de 16 bits, no. No hay instrucciones condicionales. Conclusión. El campo que correspondía a las condiciones, que eran los 4 bits más significativos, ahora van a estar fijos. Van a estar en siempre. Yo tenía la posibilidad de decir, sumar estos valores si la última operación aritmético-lógica me dio 0. Ahora no. Voy a decir sumar siempre. Bueno, ese es el tipo de cosas que yo pierdo cuando trabajo en el modo thumb. Pero piensen que estoy duplicando el tamaño de la memoria flash. ¿Por qué? Porque voy en donde me cabría una instrucción de 32 bits, me van a caber 2 instrucciones de 16. Tengo la posibilidad, hay ciertos casos en los cuales las instrucciones son ambiguas. Si yo le digo, por ejemplo, sumar al registro R01, ¿por qué
hago hincapié en esta instrucción. Justamente por arquitectura RISC no tengo la instrucción incremental. ¿Por qué no tengo la instrucción incremental? Porque me va a llevar el mismo tamaño de 32 bits, es decir, incrementar que decirle sumar al registro R01. Recuerden ustedes que todas las instrucciones internas para el micro son de 32 bits. Entonces, a diferencia de lo que pasaba en los micros de 8 bits, que la instrucción incrementar era un solo ciclo de máquina, la instrucción sumar era 2 o 3 ciclos de máquina, acá todas las instrucciones son de 32 bits. Entonces, va a ser lo mismo. Es decir, incrementar que decir sumar a R0 en forma inmediata 1. Por lo tanto, sumar a R01, ¿cómo lo interpreto? ¿Como de 16 o de 32 bits? Es ambiguo. Entonces, si yo no le digo nada, el compilador me va a interpretar como que es de 16 bits. Si yo quiero forzarlo al compilador para que me la haga de 32 bits porque se me antojó o porque yo quiero que sea uniformar el tamaño de memoria de una subrutina, entonces le diré sumar wide, ancho. O si no, le diré sumar, si quiero enfatizar que sea 16 bits por las dudas que hubiera dudas, sumar narrow, angosto. Ahora me parece un dilema conceptual. Si yo, por ejemplo, imagínense que yo quiero trabajar con un puntero barriendo una zona de memoria. Tengo una zona de memoria con valores. Y estoy apuntando al inicio de esa zona de memoria con valores con el registro, qué sé yo, R7. Y quiero sumar todos los valores. ¿Cómo haría? Y voy sumando uno. Muy bien. ¿Y cómo hago para apuntar a la próxima posición de memoria? Pero ojo, de que si yo sumo... Ah, sí, tengo que saber si de 16 o... No, tengo un problema, un dilema más serio, que es el dilema de los flags. Ah. Porque supónganse, yo sumo el valor de la primera posición de memoria con el valor de la segunda posición de memoria. Eso me afecta los flags. Una suma me tiene que afectar los flags. Acá tengo los mismos flags que en cualquier micro. ¿Me afectan los flags? Bien. Yo quiero que esos flags me queden para sumárselo después al tercer valor. Ahora, si yo incremento el puntero R7 sumándole 1, me va a afectar los flags. ¿Es verdad? Bien. Eso se previó, como en muchos casos, haciendo una mezcla entre Intel y Motorola. ¿Qué quiere significar eso? En el caso de Intel, los movimientos de datos no afectan los flags. En el caso de Motorola, los movimientos de datos afectan los flags. Acá lo que se hace es, si yo escribo simplemente add, no me afecta los flags. Para que me afecte los flags, tengo que decirle add s. Y eso, vamos a ver, que me va a cambiar un bit en el código de operación. Con lo cual, para ir moviendo el puntero, utilizaré add R7 en forma inmediata 1. Mientras que para sumar los elementos de la tabla haré add s. Y acá vemos cómo se pueden entremezclar. En el caso de ARM7 tenía 32 bits por un lado, 16 bits por el otro. En el caso de Cortex con Thumb2, que es la opción de mezclar
instrucciones de 32 con 16 bits, las puedo mezclar sin ningún tipo de miramientos. Bueno, ustedes saben que las estadísticas fueron creadas para decir lo que uno quiere que digan. Entonces, esto es lo que está diciendo, señores, fíjense qué infeliz que era nuestra vida hasta el momento en el cual no nos dimos cuenta de que podíamos en Cortex M3 mejorar toda la performance mezclando instrucciones del 16 y del 32 bits. Fíjense que nos da maravilloso. Cura la caspa, elimina los callos y quita el mal aliento. Todo eso. Nosotros hemos hablado de Cortex, hemos dicho la semana pasada que teníamos Cortex M0, M1, M3, M4, M7. El tema es ¿qué compatibilidad tengo yo entre todos los integrantes de la familia? Acá lo que estamos viendo es, para Cortex M0 y M1 tenemos un conjunto de instrucciones pequeño. ¿Por qué? Porque son micros muy económicos. Están destinados a competir con los micros de 8 bits. En el caso de Cortex M3 ya tenemos un micro de propósito general, un poco más importante, en el cual tenemos más instrucciones. En el caso de Cortex M4 ya nos aparecen las instrucciones de procesamiento digital de señales, típicamente orientadas a mejorar el tiempo de multiplicación y acumulación pensando en filtros digitales. Y en el caso de M4F incorpora una unidad de punto flotante. Entonces la compatibilidad será de Cortex, un programa escrito en Cortex M0 corre en Cortex M3, lo tengo que recompilar nada más. ¿Por qué lo tengo que recompilar? Porque las bibliotecas en las cuales están las definiciones son distintas. Un programa de Cortex M3 corre en Cortex M4. Y un programa escrito en Cortex M4 corre en M4F. Ahora, al revés no. Fíjense el sentido de las flechas. Si un programa escrito en M4F no corre en M4. Bueno, vamos a tomar café. ¿Sí?